Namaste. Día precioso, primavera recién estrenada. Energía exquisita del ambiente, hace un poquito de fresco todavía, hay agua por doquier, la luz está que entra, que sale, en fin, una maravilla. Voy a mostraros la panorámica porque esto merece la pena. Ahí está el cáliz, la cuerda de los porrones, ahí despunta la maliciosa. Ahí arriba coronan las cabezas de hierro. Abajo ruge la cascada de la charca verde. Cuerda larga, que a veces le llamamos el dragón Fuyu, el de la historia interminable, pues parece eso, parece el dragón blanco. Ahí está el pajarito con su lomo al sol, la vela, la campana, las 4 torres también allí nevadas al fondo. Aquí las paredes del Dante, pedriza anterior, el yelmo allí coronando, la cueva de la Mora, Peña Sirio, Cancho Butrón, Colina Hueca, la Tortuga, una maravilla. Buenos días. Dando el paseíto hemos llegado aquí al cáliz. El cáliz, hay un mudra que se llama el cáliz y que tiene esta forma y que es muy parecido a esto y que simboliza la receptividad, ¿no? El abrirse, como se abre una flor al cielo, a recibir la luz y el maná solar, pues este cáliz aquí simboliza un poquito esto, ¿no? Estamos casi en uno de los corazones de la pedriza. Nos rodea la cuerda larga, nos rodea la pedriza posterior, la pedriza anterior, en fin, estamos en un lugar maravilloso. Estamos en uno de los corazones. Y precisamente salimos también ahora de un retiro de fin de semana. Hemos estado haciendo respiración holoscópica, hemos estado haciendo el proceso del perdón y hemos estado también hablando del corazón. El corazón como inteligencia y el corazón como coherencia. En el ámbito del desarrollo de la conciencia siempre hablamos de dos procesos, el desarrollo o el proceso de la presencia y el desarrollo y el proceso de la coherencia. Uno tiene que ver con la dimensión vertical, otro con la horizontal. Y finalmente lo que vemos ahí, que ese punto crucial donde cruzan, es el corazón. El corazón simboliza al final el encuentro entre todas las dimensiones, arriba, abajo, izquierda, derecha, cielo, tierra, masculino, femenino, racional, intuitivo. Por eso tiene tanto significado simbólicamente el corazón como el lugar de encuentro de toda polaridad y de toda dimensión que expresa esta existencia. En el retiro aludíamos a estas diversas facetas de la inteligencia o esas diversas maneras que tiene la consciencia de procesar la información. Nosotros tradicionalmente hemos comprendido la inteligencia como el cociente intelectual, pero efectivamente hay múltiples inteligencias, hay un cociente emocional, un cociente espiritual, un cociente cardíaco, un cociente sexual, musical, kinestésico, en fin, hay muchas formas de procesar la información. En resumidas cuentas, la forma de procesar la información a través de la mente es separando el mundo en partes para poder hacer categorías, para poder diseccionar, analizar, combinar, en fin, es una inteligencia sobre todo muy práctica. Y la inteligencia del corazón lo que tiende es a buscar la síntesis, lo que tiende a buscar es todo eso que unifica o da una coherencia a las partes por separado. Si la mente ve las cosas por separado, el corazón lo unifica, lo sintetiza. Es como si estudiáramos los fenómenos de superficie del océano, las olas subiendo, bajando, las corrientes empujando y haciendo que las olas choquen unas contra otras, y veríamos efectivamente cómo hay unos fenómenos, unas fuerzas, unas energías, pero finalmente el corazón lo que sería capaz de ver es que todas esas olas forman parte de un mismo sistema oceánico, que no se pueden simplemente observar como partes separadas, independientes y aisladas unas de otras. Entonces, ¿dónde está aquí la cosa? En la combinación de ambas inteligencias. La inteligencia cerebral nos es muy útil, sobre todo a nivel práctico, para, pues como decíamos, para crear categorías y para poder manejarnos y crear un montón de tecnología y de recursos, pero esencialmente todo está unido. Podemos seguir viendo que realmente en esta realidad no hay nada separado. Los sistemas, minerales, biológicos, psicológicos, espirituales no están separados. Todo forma parte de un gran organismo cósmico.
Así que diríamos que el único problema que existe, en realidad, si es que existe un problema, es simplemente que al desconectarnos del corazón nos hemos instalado en una modalidad de percepción que contempla el mundo en partes, que contempla simplemente la realidad como sucesos separados. Y nosotros, los primeros, estamos separados de lo que observamos. Aquí hay un muñequito y el mundo está allá afuera y ahí empieza pues un poquito a veces los conflictos. En el retiro hablábamos, pues bueno, de cómo este muñequito, a través de esa conciencia de separación, que es por definición eso es el ego, una conciencia de separación, asociada a esta inteligencia intelectual que ve el mundo por partes, pues de primeras lo que va a percibir es que aquí hay un yo, ahí hay un mundo, y ese dualismo primario me va a decir que yo me identifico con el yo con respecto al mundo. Ya me he separado del mundo y aquí estoy yo. Me he separado y a partir de ahora lo que cuenta es esto. Dentro de este muñequito, de este cuerpo-mente, aparece un dualismo secundario que es, está la mente, está el cuerpo, está lo físico, está lo psíquico. Y me identifico con lo psíquico. Ya va una segunda categoría, ¿no? De un mundo me he limitado a un muñequito y del muñequito me he limitado sobre todo a lo psíquico. Y a lo psíquico como una cosa que yo siento por aquí dentro, como unas voces, como unos pensamientos. Y luego dentro de ese psiquismo, de alguna manera también se crea un dualismo terciario entre lo que es la imagen que proyecto y la sombra psicológica, lo que descarto, oculto o sumerjo de mí mismo. La imagen es lo que me gusta exhibir para recibir aprobación y reconocimiento, para adaptarme a este sistema social y cultural, y la sombra es lo que rechazo e excluyo de mi propia conciencia y de mi propio ser. Por lo tanto, aquí vemos como de estar unido a todo paso a separarme al muñequito, al psiquismo y a un fragmento del psiquismo. De la totalidad me he reducido a un fragmento del psiquismo y a eso le llamamos ego. Así que lo que se puede apreciar que el problema, entre comillas, humano es que nos hemos identificado un pequeño fragmento de la realidad. Y ese fragmento llamado ego, por su propia naturaleza, pues es carencial, es limitado y genera sufrimiento. No es que haya un problema en la existencia, simplemente que esta posibilidad de vivenciar a través de la conciencia de separación guión ego genera sufrimiento. Podemos ver efectivamente en la naturaleza una interacción entre muchos elementos, minerales, biológicos, espirituales, pero finalmente no hay separación. Cuando vemos la naturaleza, vemos un documental y vemos a los animales, incluso pues lo que es la depredación, herbívoros, carnívoros, las plantas, en fin, hay un juego dinámico que básicamente es un juego de transformar la energía y crear formas nuevas continuamente. Pero no percibimos una conciencia de separación y no percibimos sufrimiento. ¿Por qué? Porque no hay un ego. No hay un ego psicológico. Claro que hay una conciencia de preservar esta forma biológica natural, pero no hay una conciencia de separación con respecto a las demás formas. Por lo tanto, ¿dónde surgen los problemas o las dificultades o la complejidad en este desarrollo evolutivo de la conciencia? Cuando surge este pequeño fragmento del psiquismo llamado ego y nos identificamos o la conciencia se identifica, y entonces ahí se empieza a generar vamos a decir así, un apego a lo que considera aceptable o aprovechable en términos de adaptación y supervivencia, y una resistencia a lo que lo dificulta. Por así decir, el ego, la mente ego, se mueven de esos dos parámetros, miedo, deseo, apego y resistencia. Y eso no lo vemos en la naturaleza. Vemos un deseo y un miedo que preserva y un deseo que alienta al desarrollo. Pero lo que no vemos es el apego a ciertas situaciones y la resistencia a otras. Por lo tanto, si me apego a formas de naturaleza transitoria, va a haber sufrimiento. Si me resisto a lo que considero que no debería ser, o que no considero que no debería existir, o que no debería suceder, también voy a sufrir, porque la realidad es la que es. Así que, en definitiva, el sufrimiento viene de apegarnos o resistirnos al flujo de la realidad, un flujo constante. Y en un momento de estas charlas, pues, aludíamos al concepto de los sistemas. Dentro de la naturaleza todos son sistemas, dentro de este universo todos son sistemas, dentro del psiquismo todos son sistemas. Al final, de hecho, cosmos, la palabra cosmos con K alude al concepto de sistemas. Hay un sistema cósmico que se va de manera fractal interiorizando en subsistemas cada vez más pequeñitos hasta llegar incluso a los sistemas cuánticos, ¿no? Y dentro del sistema lo que cuenta es el orden. Al final, orden, equilibrio, ¿qué significa eso? Que cada cosa ocupa su lugar y que cada cosa tiene su momento. Hay un balanceo, hay una marea cósmica en la cual las cosas van fluyendo, se van colocando, se van ordenando y simplemente eso genera un equilibrio dinámico de la naturaleza. Así que dentro de esta noción de los sistemas, al final contemplamos ese psicocuerpo, todo este sistema psicofísico, como un gran sistema en el cual el único problema que existe es que hay un desorden y un desequilibrio. ¿En qué consiste el desorden? Fundamentalmente, como esto digo de manera muy resumida, pero bueno, se llegó a la conclusión de que al final el sol de este sistema es el corazón. El corazón no es solo físico, que también, sino también el corazón energético, el corazón espiritual y el corazón sobre todo como asiento del ser trascendente.
¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que ese sol del corazón ha pasado a la mente. Al final hemos situado ese centro de gravedad sobre el que orbita todo el sistema, o ese director de orquesta, o ese sol central, lo hemos situado en la mente ego. Y desde ahí, además, como decimos a veces que lo sentimos como aquí, ¿no? Aquí, que aquí estoy yo. Y desde aquí todo lo demás, aquí hay un cuerpo, hay otras funciones, hay un mundo, pero finalmente todos tenemos como la experiencia como que el sol está por aquí. Eso ha creado el desequilibrio. Poníamos una metáfora cuando veíamos, por ejemplo, el sistema solar y veíamos el Sol central y todos los planetas orbitando en torno a ese Sol. Y ahí se creaba una armonía, una coherencia maravillosa, una música, ¿no? Una música de las esferas. Se generaba un movimiento superarmónico y generaba pues, las propias circunstancias planetarias de cada planeta en concreto, ¿no? Con sus propias diferencias, con sus propias funciones dentro del sistema, pero todo generando un orden y un equilibrio dinámico general. Entonces, en esta imagen, ¿no? Entre la imagen del Sol dentro de un sistema solar y la imagen del Sol en el corazón, como dentro de este sistema psicofísico, alguien preguntó, claro, aquí de manera un poquito también filosófica, si ese desorden de poner el Sol en un lugar que no le corresponde, como puede ser la mente ego, que en este caso del sistema solar podría ser, alguien dijo, en Saturno, oye, y si de repente Saturno se convierte, o lo hemos convertido en el centro del sistema, y a partir de ahí se genera un desorden, o sea, imaginaos la imagen, o sea, todo se viene abajo. Empieza a haber ahí una incoherencia, una desarmonía, y bueno, primero a ver si aguanta ese sistema, ¿no? Que realmente no aguantaría, pero bueno, imaginaos la imagen de desorden que hay ahí. Y alguien, claro, metafísicamente preguntó, ¿y para qué, o por qué, o quién, o qué ha pasado para que se sitúe el Sol o el centro de gravedad en Saturno, en la mente ego? ¿Qué ha pasado ahí? Sabiendo que se genera todo el sufrimiento que se genera. Y claro, de manera también metafísica, porque para mí siempre la respuesta ante una pregunta de ese calado es el silencio. Si uno quiere comprender la naturaleza de la realidad a fondo, hay que silenciarse, hay que observar, y hay que dejar que la revelación nos encuentre. Pero bueno, ¿se podría conceptualizar en cierta medida de manera poética? Bueno, se puede intentar. Al final, ¿de qué va todo esto? ¿De qué va? Si solo al principio hay equilibrio perfecto, hay una conciencia pura que por lo que sea genera un pequeño desequilibrio, una pequeña polaridad y a partir de ahí empieza a generar energía y empieza a crear mundos de posibilidad infinita, al final el sufrimiento y esta situación de colocar a Saturno en el centro del sistema es simplemente una posibilidad. Si esta creación se basa precisamente en una creatividad infinita, infinito es infinito. Todas las posibilidades están latentes en esa infinitud y la posibilidad del sufrimiento es una de ellas. Al final no, aquí hay una cuestión moral de por qué Dios permite el mal. Es que para mí esa es la pregunta equivocada. No es que Dios permita el mal o permita el bien. Dios es infinita potencialidad. Y ahora bien, también hay una cuestión ahí muy interesante. Esa potencialidad creativa también crea a través de sus propias creaciones. Nosotros, a través de nuestras elecciones, de nuestro libre albedrío, también estamos creando constantemente, abriendo portales de realidad. Constantemente estamos, es como las fichas de dominó que van tirando más fichas, pam, 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 y vamos creando realidades constantemente simplemente con nuestras elecciones. Así que a esta pregunta, ¿quién o qué ha puesto a Saturno en el centro del sistema? Como metáfora de lo que aquí ha pasado, la respuesta era básicamente que nadie lo ha puesto ahí, lo hemos puesto nosotros. y tampoco es excesivamente correcto decir lo hemos puesto nosotros. Se ha puesto por sí solo, porque al final alguien diría, ¿por qué me identifico? Y la respuesta, ¿realmente te identificas o hay una identificación? ¿Sucede una identificación? Nacemos desde pequeñitos, empezamos a ver el mundo desde una inocencia y en un momento dado nos vamos, lo que decíamos antes, entrando en este dualismo, empiezo a separarme del entorno, del cuerpo y al final también a nivel psíquico me empieza a identificar una imagen. Y alguien diría, ¿pero eso lo hago yo? ¿O eso sucede por sí solo? Eso sucede por sí solo. Es un proceso más de conciencia. Sin más, son posibilidades infinitas y esta es una de las infinitas posibilidades que pueden darse en esta existencia, que es crear una criatura que en un momento dado genera una conciencia o un estadio de conciencia de separación, mente-ego, y a partir de ahí desarrollar también esa posibilidad del apego y de la resistencia y a partir de ahí también generar la posibilidad del sufrimiento. Realmente, si lo vemos así, es muy interesante. Al final, para mí lo que queda es, siempre hay un sentido en cualquier fenómeno, en cualquier realidad que expresamos, porque si en el trasfondo está esa realidad espiritual, esa inteligencia con mayúscula y ese amor con mayúscula, claro que hay un sentido. Incluido en las máximas barbaridades, crueldades y sufrimiento humano, pues incluido en eso. ¿Por qué? Porque no dejan de ser posibilidades. Que también nosotros creamos
porque nos interesa experimentar todas las realidades en este jardín creativo eterno. Por otra parte, también algún místico podría decir, hombre, el sufrimiento, ¿para qué existe el sufrimiento? Y diría, si nada existe, ni siquiera el sufrimiento. El sufrimiento es una ilusión, es un error de percepción. Esto es como una pompa de jabón, como un sueño. Estamos soñando y por la noche sueño que me persigue alguien y yo sufro mucho y tengo mucho miedo. Y alguien diría, pero eso realmente es así, eso es verdad, eso ha pasado, existe esa situación. Diría, no, simplemente la he soñado. Bueno, pues un místico te vendría a decir algo así. Lo estás soñando. Claro, alguien que está plenamente sumergido e identificado en el sufrimiento, yo no le daría esa respuesta, que tu sufrimiento es una ilusión, pero esencialmente lo es. Nuestro sufrimiento esencialmente es una ilusión. Pero bueno, en lo práctico, en este estadio de conciencia, claro que hay que abordarlo con amor y con cuidado. Y para mí lo primero sería discernir claramente eso. Si yo me identifico o persevero en esta identificación de la mente-ego, en el apego y la resistencia, voy a generar sufrimiento. Entonces, ¿puedo desarrollar una conciencia más allá del apego y de la resistencia? Sí, desarrollo, claro que se desarrolla, igual que todo en la vida. Y en este retiro también trabajamos el tema del perdón, el tema de la culpa, y en un momento dado también a nivel metafísico, pues también se reconoce que si de esa conciencia de unidad en un momento, por lo que sea, porque este universo misterioso es creativo per se, tiene ese potencial creativo y empieza a polarizar y a generar universos de energía, universos psíquicos, universos materiales, en fin, empieza a crear todo lo que observamos. Efectivamente, en esa, lo que se suele llamar, en ese descenso, en esa caída, que es una caída vibracional de una energía, de una vibración pura, empezamos a vibrar cada vez un poquito más bajo, más lento, empezamos a crear realidades más sólidas en las cuales ese espíritu primordial pues vibra mucho más lento, y de ahí la densidad, y eso es lo que significa la materia, simplemente es el espíritu en su nivel más denso, en una vibración mucho más baja. Pero esa caída vibracional, por así decirlo, original y metafísicamente genera una culpa. De la conciencia de unidad a la conciencia de separación se genera esa culpa inconsciente, que tiene que ver también con este sufrimiento inconsciente. Y alguien, claro, como digo, si no hay un sentido, decir, ¿pero qué sentido tiene descender aquí para vivir esta culpa, este sufrimiento, todas estas experiencias a veces tan traumáticas? Entonces, a mí la respuesta que me surge, o la comprensión que aquí se ha dado en algún momento, es que precisamente esa culpa y ese sufrimiento de la existencia, cuando se cae o cuando se desciende a una vibración tan baja de conciencia, es precisamente, entre comillas, la baliza, la sonda que te permite también marcarte el camino de regreso a casa, volver a recordar quiénes somos realmente, volver al hogar espiritual, vamos a decirlo así. Sin esa culpa o sin ese sufrimiento, pues posiblemente no tendríamos la motivación, la voluntad, el anhelo o el impulso interno de superar esa situación de sufrimiento y de culpa y de regresar realmente a esa inocencia y a esa dicha original. Esto yo no sé si se entiende bien o no se entiende bien, pero para mí es crucial y es básico. La culpa no está de más, el sufrimiento no está de más. Sin ellas a lo mejor jamás podríamos volver a casa. Igual que el dolor, alguien dice, el dolor es que sobra, el dolor, a nivel físico, por ejemplo, el dolor te avisa de que algo no va bien, te está dando una señal para que pongas tu atención en algo que hay que cuidar, que hay que reparar, algo está pasando, hay un desequilibrio, hay una enfermedad, algo pasa ahí. El dolor te da una información, te señala que algo hay que atender. Por lo mismo el sufrimiento. Hay un sistema de hábitos, hay un sistema de percepción, hay un sistema de cómo yo estoy viendo esta realidad que me genera sufrimiento y me está diciendo, atención, ¿cómo están mirando la realidad? Y esa atención, cómo está mirando la realidad, es lo que me mete en un viaje espiritual. Por lo tanto, esa culpa y ese sufrimiento, en el fondo, también tiene ese sentido de provocar mi despertar. Para mí ese es el sentido de cualquier, como digo, experiencia a ese nivel, ¿no? de culpa y sufrimiento, es provocar gradualmente mi despertar. Moraleja, yin y yang, todo se complementa, todo está unido, todo apoya todo tiene una razón de ser profunda en esta existencia. Nada falta, nada sobra. Y cuando el sentido se arraiga de esa manera, cualquier suceso que me acontezca, incluido el del sufrimiento o la resistencia, también se observa y también se elige qué hacer con ello. ¿Sigo percibiendo el mundo de esta manera o doy el salto de conciencia? Así pues, ¿es imprescindible sufrir? Sí, ¿no? Sufrimos lo que necesitamos sufrir. Como almas, sufrimos lo que necesitamos para aprender, para evolucionar, para vivir esa experiencia plenamente, porque es una posibilidad dentro de esa creatividad infinita y también, como yo percibo esta realidad, es que las almas, de alguna manera, su propósito es integrar toda dualidad y toda creación en el espíritu. Por lo tanto, esa posibilidad del sufrimiento forma parte también del juego. Y también bendito sea el momento en el que ya esa experiencia del sufrimiento se ha colmado, ya es suficiente y podemos pasar a la siguiente pantalla del videojuego, que es una pantalla pues en la cual se ve la realidad de una manera mucho más dichosa y de una manera más bienaventurada.
Así que bueno, estará la reflexión y así como cerrar un poquito esa cuestión que se quedó en el fin de semana, ¿no? Esa pregunta, ¿no? ¿Por qué nos identificamos a Saturno? Y al final yo me quedaría con eso. Me identifico porque me interesa. Y nadie le pone ahí a Saturno, lo pongo yo. Yo pongo en el altar de la conciencia lo que yo preciso para vivir ciertas experiencias. Así que dentro de esta trama maravillosa, es interesante pararse, serenarse, aquietarse, silenciarse y plantearse esto. ¿En qué medida yo necesito seguir teniendo esa experiencia o puedo seguir en la siguiente fase de experiencia y de conciencia? Un abrazo y mucha fuerza.